Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, soy Mauricio Weintraub, estamos empezando nuestro tercer encuentro de este ciclo que en principio fue de dos. Vamos agregando encuentros con la querida Lucía de Bries. En este ciclo digo que se llama eh, Encuentros para Terapeutas. Creo que esto está haciendo... Retumba, Está ¿no? retumbando. Bueno, les cuento a los oyentes que estamos en el mismo lugar. Vamos a sacar el micrófono, Luz. A Vamos a ver, ver. dale. Pero, A ver, eh, y baja el volumen de tu celular. Estamos haciendo un experimento, porque como estamos, a ver, les cuento la cosa mínima, les cuento, tenemos taller de escenas matrices hoy. Tenemos taller de escenas matrices hoy, y entonces lo que hicimos con Lu es venir antes a avisarnos, y aquí vamos a hacer los dos nuestro encuentro con Instagram. Lo que les pido a la gente que nos está escuchando es que si no se entiende nada, nos manden un mensaje, no se entiende nada, y o hacemos algo o lo pasamos para otro día, ¿sí? Pero es como un experimento y estamos viendo cómo funciona. Bueno, como les decía, estamos en la charla para terapeutas. Es un ciclo que empezamos con Lu hace un mes más o menos. Primero dijimos hacer un par de encuentros, y la verdad que nos gusta mucho la idea de poder pensarnos como terapeutas desde la mirada de las escenas matrices. Entonces decidimos, bueno, agregar algunos encuentros más. Hoy vamos a hablar de un tema que es para nosotros fundamental, que es cómo se da la relación con los padres desde la mirada de las escenas matrices. Pero antes que nada, te voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo te va? hola, muy contenta. Pasa algo raro, yo te veo en la pantalla, pero te veo en la realidad, con lo cual es bárbaro y complejo. Siempre pensamos algunos temas que nos parecen interesantes, porque entre otras cosas están pensados este ciclo para terapeutas, y al mismo tiempo lo nutrimos de preguntas que nos pasan muchas veces con los pacientes en el consultorio o acá también en el taller. Eh, y además, como el segmento privilegiado o más cuantioso de nuestros pacientes son adultos, está este tema, ¿no? Digamos, de adultos los pacientes adultos, ¿cómo se relacionan con sus papás? El otro día tuve una pregunta que era: somos al mismo tiempo padres de nuestros hijos y padres de nuestros padres, casi muero. Si sabe mi paciente, te vas a dar cuenta porque casi mi mandíbula llegó hasta el piso, ¿no? Bueno, porque ahí depende de la escuela psicológica, de la mirada y el abordaje y dónde cree que está la salud, se enfoca para un lado y para el otro. Y para nosotros este es uno de los temas, no solo que viene mucho a consulta, sino que nos resulta importante desde como lo teórico, desde donde nos paramos. Así que lo pensamos, esperemos que les interese, y ahí vamos. Bueno, sí, a ver, escenas matrices es los que ya conocen la mirada de escenas matrices, ¿no? La escuela psicoterapéutica de escenas matrices, saben que escenas matrices pone muchísimo el foco en la relación con los padres, porque bueno, partimos de la base de que los padres nos dan un montón de cosas sumamente saludables, digo, nos dan y damos, porque acá también somos padres nosotros, y también, bueno, yo diría siempre con la mejor intención, pero provocamos daño. Y justamente trabajamos con esas heridas también que los pacientes nos traen, que son heridas de las relaciones con sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros pensamos la relación de nuestros pacientes con sus padres hoy? Y yo diría que lo primero a entender es que en la relación del paciente cuando es niño con su padre, uno diría, bueno, hay dos. Está el papá o la mamá, tomamos a uno, ¿no? Por supuesto están los dos siempre, pero tomamos a uno. Está el papá o la mamá y ese niño o esa niña. Y en esa relación hay dos, no hay más que dos. Y el padre o la madre, yo diría, establece un tipo de relación y el niño tiene que aceptar esta relación, ¿no? No puede hacer otra cosa más que aceptar esta relación. En la adultez esto cambia muchísimo. Digo, en la adultez ya no es así. ¿Por qué? Porque el paciente, al ser adulto, tiene adentro de sí a lo que nosotros llamamos el niño que fue, o eso que todavía no está sanado del niño que fue. Entonces, digo esto y ya abrimos un poquito el juego. Cuando el paciente adulto va a ver a su mamá o a su papá, nosotros lo pensamos ya no como una relación de dos, lo pensamos como una relación de tres. Está el papá o la mamá biológica, mi paciente adulto,
Y adentro de este paciente está el nene o la nena que fue todavía herido de alguna manera. ¿Se entiende esto? ¿O es demasiado abstracto? Es abstracto y es bastante como real, digo, si uno piensa en cualquier situación. Y con un apartado, ¿no? Que digamos, no es solo para los que los papás están vivos. Que digo, también hay toda una relación que yo establezco con mi mamá y mi papá, aunque ya no estén más en este plano, también me vinculo con ellos. Y como vos decís en este gráfico, me vinculo, ¿cómo me vinculo? Como el adulto que soy, digamos, como par, esto deviene de un montón de cuestiones teóricas que nosotros trabajamos, que cuando somos adultos y asumimos ese rol de adultos, nuestros padres pasan a ser nuestros padres biológicos, no tienen función sobre nosotros. Entonces, digamos, muchas veces es complejo explicarle al paciente desde qué lugar se para a hablar, escuchar, ¿no? Muchas veces es como a la espera, ¿no? O de un perdón, salió el otro día en taller y fue un tema bastante interesante, ¿no? Si estoy esperando que me avale, si estoy esperando que si me pida perdón, me salió, o si estoy esperando mostrarle todas las cosas buenas que hago, ¿no? Todo esto en el centro, en un punto está mi mamá, mi papá, los dos, ¿no? Y está como bastante, para visualizar mucho en terapia y ponerlo en primer plano, ¿no? Como, ¿quién es el que está esperando, pidiendo, llorando, eso que no tuve y ahora tampoco? Entonces, digamos, cuando me pienso dos, en general voy de una sola manera, ¿no? Exacto. Y voy como hijo, es lo que sé. Es que este es el problema. Cuando pienso en la relación como si fueran dos, o sea, como si estuviera mi padre y yo, y cierro la relación ahí, siempre estoy ubicado en el rol de hijo. Y si estoy ubicado en rol de hijo, no puedo ser adulto. Esto para esto es una charla para terapeutas, ¿no? Para los terapeutas, pensar a nuestro paciente como adulto es la puerta que le permite a él empezar a pensarse como adulto. Porque cada vez que mi paciente no puede armar una parte de su vida como necesita, cada vez que a mi paciente se le repiten situaciones y no las puede resolver, o sea, cada vez que mi paciente está ubicado en un lugar no saludable para él, mi paciente de una manera u otra se está pensando como hijo. Como hijo, ¿qué quiere decir? Que hay otro que es quien lo va a validar. O sea, el parámetro no está en él, el parámetro está en otro. Y entonces, si yo como terapeuta no puedo pensar a mi paciente como adulto, mi paciente no tiene dónde agarrarse en mí para después pensarse él como adulto. Sí, No, digamos, esto, la verdad es que se me vienen como un montón de rostros, ¿no? Del trabajo, sí. de quiénes están como en qué lugares, o cómo he acompañado o acompaño. Pero, digo, el paciente no tiene que agarrarse, y esto nosotros trabajamos de la siguiente manera, abreviado, ¿no? La verdad es que primero tiene que poder agarrarse de mí, sin correr el riesgo de que te haga una dependencia, o de que yo le diga qué bien que hiciste, qué mal que hiciste. No, es que porque ahí estamos en la misma dinámica. Claro, no digamos, porque en esto de eso yo no lo veo como adulto, lo veo como un niño, digamos, lo infantilizo, y además le quito toda la posibilidad de que él se vea, con el trabajo que implica, convertirse en un adulto que primero está lo que siento, lo que me pasa, digamos, este nene que soy, a quien cuido hoy como función, y luego está mi mamá y papá, al que lo puedo querer muchísimo y respetar muchísimo. Hay un montón de cosas, muchos ismos, ¿no? Pero primero hay alguien por quien velar. En general, cuando pasa esto y no nos trabamos, convocamos a, si el paciente tiene hijos biológicos pequeños, a cargo. Y acá en general hay algo que se vuelve como muy evidente, ¿no? Si mi mamá, mi papá agreden, atacan a mi hijo real, biológico, ¿qué movimiento voy a hacer? A veces el paciente realmente no puede hacer nada y no lo ve, y por ahí trabajamos. Ahora, cuando sí puede establecer límites, bueno, esto mismo decimos, bueno, es que vos estás en esta misma situación, cuando vos más o menos pedís permiso a tus padres para tal cosa en la vida actual, ¿no? Pero a veces cruzamos la puerta de la casa de los padres y nos vamos bajando a 4, 8, 10, 15 años, ¿no? Es una sensación muy impactante, porque hay gente adulta que resuelve que los padres es un niño. Sí, sí. Yo lo digo cuando se recibe un premio y se le agradece a los padres, la verdad es que me llena de pena, porque pienso acá hay algo no resuelto, ¿no? Sí, sí. Y entonces, perdón, es cierto de que primero, en un punto, un poco van a volverse dependientes del terapeuta, para después poder ir construyendo en el trabajo profundo
cómo el paciente se da cuenta de todo el poder de decisión que tiene él mismo. Y entonces ir a la terapia a contar, a mirar aspectos, pero no a pedir permiso, o a que le digan que bien que lo hiciste, ¿no? Este es todo un gran momento, de ir a cuestionar a los padres, que es muchas veces un momento de abandono de terapia. Sí, sí, claro. Y pongamos un ejemplo, el otro día en el taller poníamos como un ejemplo, siempre ponemos ejemplo lo más simple posible como para que se entienda, ¿no? Si mi mamá o mi papá me decían tonto cuando era chico, y yo tenía 4, 5, 6, 8 años, poco podía hacer, más que sufrirlo, quizás pelearme si tenía un poquito más, pero poco podía hacer, y por supuesto necesitaba que mi mamá o mi papá deje de decirme tonto, porque si no, esto de alguna manera u otra impactaba en mi autosensación, ¿no? Mi autopercepción de mí mismo. Cuando uno crece, y acá me importa entonces esto de somos dos o somos tres, ¿no? Digo, cuando soy un niño, mi mamá me dice tonto, somos dos. Mi mamá me dice tonto y yo soy el tonto, o me lo creo, o peleo, o lo que sea. Cuando uno crece, y voy, como decíamos en el taller del otro día, el domingo a ver a mi mamá, y me siento frente a mi mamá en la cena, y mi mamá me dice, qué tonto que sos. En realidad, si yo me pienso como un niño, somos dos. Y entonces, o me voy a sentir desvalorizado, o voy a pelear para que me valorice, o voy a hacer un montón de cosas, pero siempre el poder de valorizar o no va a estar puesto en mi mamá. Si yo me pienso como un adulto, ya no vamos a ser dos. Va a estar mi mamá, voy a estar yo, y lo vamos a poner así porque así se entiende más. Adentro mío va a estar esa parte a la que mi mamá siempre ha dicho tonto. Se lo decía cuando tenía 5 años y se lo dice todavía hoy. Y la gran pregunta que hacemos en escenas matrices es, ¿yo del lado de quién me voy a poner? O sea, ¿me voy a poner realmente del lado de este nene al cual están agrediendo, que como decía recién Lu, si imagino que fuera mi hijo real, lo puedo ver quizás con más claridad, ¿no? ¿Me voy a poner de ese lado o me voy a poner de una manera u otra a pelear como si fuera un niño o a someterme como si fuera un niño con mi mamá? Y ahí se juega la adultez. Y ahí diferenciamos a esta persona que tengo enfrente, que por supuesto seguirá siendo siempre mi mamá biológica, la diferencio de la mamá de función que he tenido cuando era chiquito y que ahora no tiene ninguna función como mamá mía. Por lo tanto, yo puedo ubicarme en otro lugar. Ubicarme en otro lugar no es que me resbale, ¿eh? Ubicarme en otro lugar es no habilitar en el vínculo con ella y por lo tanto en el vínculo con otros, que alguien me agrega. Y este es un movimiento que no es para nada fácil, porque no es una conducta, es una sensación interna que después se hace de conductas en los vínculos, primero con mis padres biológicos y después con el resto de las personas. Complejo se me dispara como hacia muchos lugares, ¿no? Porque digo, como dice ahí se juega la adultez, también muchas veces decimos, me puedo preguntar si me siento más hijo de mi mamá en esa situación en la que me sigue siendo tonto al día de hoy, o si soy más madre, padre de esa parte mía que a lo largo de la vida me ha llamado tonto. Con lo que me quiere mi mamá, porque mi mamá es una señora buena, ¿no? Y yo lo sé, y acá entramos en otra cosa compleja que está aquí también en los días de taller, que es comprender a los padres, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi mamá no lo hace de mala. No lo hace mal. Le sale así. Sí. Entonces digo, yo acá privilegio más a mi mamá, y la entiendo, que la parte mía a la que le dicen tonto. Entonces digo, el esquema es, le estoy pidiendo a un nene pequeño, en mi infancia, pero en un punto hoy también, que entienda a mi mamá. Entonces estoy pidiendo que sea grande, sí. ¿No? Digo, claro que mi mamá habrá tenido las cosas que le hayan pasado en su vida, y por lo cual le dice tonto a un ser tan querido, ¿no? Entonces, es harina de otro costal. Y esto es como muy complejo, porque en general genera mucha culpa. Sí, y además vivimos en una cultura, que como decía una queridísima paciente, vivimos en una cultura que todo el tiempo, lo que pasa es que todo el tiempo nos propone entender a los padres porque todo el tiempo nos piensa hijo de los padres. Entonces, claro, si yo soy hijo de mi mamá, lo mejor para mí es estar cerquita de mi mamá. Pero si yo en realidad cuando soy adulto soy padre y madre de ese ser que tengo adentro, lo mejor para mí, y sobre todo para él, es que yo esté cerca de él, no de mi mamá biológica. Y esto es todo un tema. Y el otro día también en el taller estaba Fede, en la otra punta de donde estamos ahora, perdón, no, que no está mirando, que decía,
y decía algo que es muy verdadero, decía, claro, cuando uno va entendiendo, el vínculo con los padres entra en la misma ley que cualquier otro vínculo adulto. Esto me pareció genial. El vínculo con los padres entra en la misma ley, o sea, uno, si es verdaderamente adulto y verdaderamente saludable, se vincula de una manera saludable con el otro. Y se vincula de una manera saludable implica que uno respeta al otro y que uno también no permite el irrespeto del otro. Y los vínculos con los padres, cuanto más saludable es uno, más entran en esta ley. Lo que es diferente de los vínculos con los otros es el amor. Obviamente, uno ama a los padres para siempre y siempre la relación con los padres tiene un amor particular y especial que no tienen otros vínculos. Ahora, eso no quiere decir que el vínculo con los padres, o que en el vínculo con los padres yo permita que haya aspectos no saludables para mí. Pero para entender algo de cuáles son hoy los aspectos no saludables, en general siguen siendo las mismas temáticas de siempre, ¿no? Es una música conocida. Pero en un punto, y esto también es algo que trabajamos mucho desde la palabra en las sesiones, uno a uno, grupales, y en el taller, que es si puedo contactar con eso que me era dicho, ¿no? Digamos, a veces los pacientes cuentan cosas, y ya elegimos en nuestra charla, ¿no? Que son durísimas, se cuentan riéndose, entonces, digamos, si yo no tengo dimensión del efecto que hacía que me llamaran tonto, ¿no? O que me trataran de tal manera, y bueno, hoy, ¿no? Es tan grave, estas preguntas existen, pero es tan grave y cualquier ejemplo, ¿no? Es tan grave dormir en la cama como mamá y papá de tal edad, ¿no? Digamos, que al mismo tiempo es súper tierna la pregunta, porque está abriendo la posibilidad que alguien de afuera, un profesional que quiere confiar, le pueda decir que algo de lo que hizo mamá y papá no era del todo bueno. Esto ya es como un montón, ¿no? Y además realmente pasa esto complejísimo de pensar que es que la sociedad nos propone tantas cosas y nos pide tantas cosas, y entre otras es como, para siempre vos podías ser hijo de mamá y papá. Sí, pero esto como bajo el mismo parámetro que cualquier otro vínculo, ¿no? Digamos, yo voy a hacer mi parte, mi 50% de esta relación, y el otro adulto en el vínculo, en este caso mi padre, tiene responsabilidad por su parte. Distinto, como dijiste hace un rato, de la infancia, donde el niño no pone ninguna regla, no elige el colegio al que va, no elige qué hora se despierta, ni qué come. Esa es la norma. Ahora, en la vida adulta, si nos regimos igual, y hay mucho para mirar. Tal cual. Porque, digamos, el asumir la adultez, sí, viene con un montón de responsabilidades y con un montón de posibilidades. Tal cual. Y me siento amigable, ¿no? Y si pago los precios. Y una de las palabritas que siempre aparecen, estamos casi, Lu, haciendo como un poner sobre la mesa una serie de temas que siempre aparecen en todos los talleres, sobre todo los talleres de los sábados, que suele venir gente que no conoce tanto escenas matrices o que solo escuchó algunas cosas pero que no es paciente nuestro. Digo, una palabrita que siempre aparece es el perdón a los padres. ¿Tenemos que perdonar a los padres? ¿No tenemos que perdonar a los padres? ¿Cuánto hay que perdonarlo? Nunca me pidieron perdón. Nunca me pidieron perdón. Hay que entender a los padres, hay que justificar a los padres. Nosotros en escenas matrices partimos de la idea de que no hay que perdonar a los padres. Pero claro, ojo, no hay que perdonar a los padres no quiere decir que no hay que no perdonarlos. No hay que perdonar a los padres, no nos corresponde a nosotros perdonar o no perdonar a los padres. Porque cada vez que nos ubicamos en esa idea de intentar perdonar a los padres o de no perdonar a los padres, cada vez que nos ubicamos ahí, estamos ubicados en lugar de hijos. Y en realidad, nuestra tarea no es qué hacemos con los padres, es qué hacemos con ese nene que fue hijo de estos padres y que hoy es hijo mío. Cuando miramos las escenas matrices, cuando miramos las escenas de la infancia, nosotros nos vinculamos con ese nene de alguna manera. Cada vez que perdono a mi mamá, ¿cómo se siente ese nene? ¿Qué me diría ese chiquito de 3, 4, 5, 6, 8, 10 años? ¿Qué me diría si estuviera al lado mío? En realidad está al lado mío, pero no lo veo. ¿Qué me diría si yo la perdono a mi mamá o lo perdono a mi papá y le pregunto, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís mejor ahora que lo perdoné o peor?
¿qué me contestaría? Y yo creo que esta es una pregunta que muchas de las miradas que proponen el perdón a los padres no se hacen. ¿Cómo se siente ese nene o esa nena cuando yo perdono a un padre que además perdona a un padre que muchas veces no me pidió perdón? Porque además para perdonar, el otro tiene que primero pedir perdón. Y muchas veces ni siquiera esto ocurre. Entonces, e incluso cuando ocurre, ¿es mi tarea perdonar o mi tarea justamente no tiene que ver con eso, sino con atender las heridas? Hago una imagen y ya te dejo que a mí me sirve. ¿Qué pasa si viene alguien y atropella a otro y yo en vez de atender al herido voy a tratar de perdonar o no perdonar al agresor? ¿Qué pasa con el herido mientras esto estoy haciendo? Yo creo que todo digamos, el movimiento de perdonar a los padres, en el fondo encubre algo que es muy real y muy de lo humano, que es perdono a mis papás para que me quieran, ¿no? Para ser un buen hijo, digamos, nosotros más bien decimos para ser un buen hijo. Y un buen hijo es ese que merece un cariño. Entonces, ya te digo, acá ya implica todo un trabajo, ¿no? Como en la concepción es que para que el otro me quiera yo tengo que hacer algo. Y que son los parámetros de la casa en la que nací, ¿no? Entonces digo, es una gran pérdida, es como que mucha ganancia, pero es un lugar de pérdida y de dolor, o sea, darme cuenta que estos papás, ya su tiempo de criarme y de darme valores y hacer un montón de cosas, muchas de ellas buenas conmigo, pero también las que me han herido terminó. Es un duelo, ¿no? Bueno, es un duelo, es el duelo de la infancia, el duelo de la infancia. La sociedad hace rato que solo quiere lo rápido, lo lindo, lo alegre, y con esto no quiero saber nada. Entonces, digamos, y por eso también la figura del terapeuta acá es muy importante. Digamos, es triste y es bello a la vez cuando el paciente, no importa la edad que tiene, este movimiento de que los padres caigan como figuras, ¿no?, todopoderosas y se conviertan en personas de verdad, ¿no? Justamente, ¿no? Todos queremos ser adultos, pero en general no queremos pagar los precios de ser adultos. El precio es lo que pasa en el psiquismo cuando, mejor dicho, a medida que los padres van cayendo, o sea, a medida que me voy transformando en adulto, el movimiento psíquico que implica esto, ¿no? De que dejo de ser hijo, entonces mis padres dejan de ser el parámetro, dejo de tener un techo donde cobijarme, aunque el techo no me guste, es un techo. O sea, dejo de estar siempre acompañado y paso a estar solo en el mundo, porque justamente el niño no puede psíquicamente estar solo, siempre tiene que tener algún padre, aunque sea para pegarle, siempre tiene que tener algún padre o para abandonarlo. El adulto puede estar solo, pero claro, es mucho el precio, y sobre todo el precio de soy adulto, me voy a morir. En algún momento me voy a morir. Todos estos precios que tiene que pagar el adulto para ser adulto, o sea, todos estos precios que tenemos que pagar para asumir la adultez, como vos decís, ¿no? Es todo un duelo bello cuando uno lo ve en el paciente, pero bueno, hay que transitarlo, ¿no? Y digo, todo lo de alguna vez me pregunto si lo que hago, digo, cuando voy los domingos a comer con los padres, voy porque quiero, voy porque hablo con ellos en algún instante, voy porque me siento aliviado, voy porque tengo que cumplir, ¿no? Digamos, va uno, pero son un montón. Voy porque me da culpa no ir. ¿No? Porque van todos, porque ¿qué van a decir? Porque me quedo afuera. Podemos llenar sesiones y sesiones hablando de esto, ¿no? Pero digamos, en el fondo no hay esta pregunta, como vos tratabas de ilustrar, de si yo le pregunto a un niño que tengo adentro y que ha sido herido por los decires de los padres, ¿lo perdono o no lo perdono? Es lo mismo, ¿te llevo o no te llevo? ¿Vamos o no vamos? Digo, y hay muchas veces que hacerte la pregunta cuesta, pero yo digo, cuando vos contestás que querés ir, la verdad es que ganas todo. Porque vas porque querés, vas porque nadie te obliga, vas porque lo disfrutás y verás si vas 8 horas o 10 minutos. Digamos, todo esto, en general, es como un libro en blanco. Cuando yo lo empiezo a nombrar en mi sección, ¿no?, el paciente me mira muy asombrado. O sea, yo no sabes lo que sirve porque uno quiere. Digamos, si vas a la cancha con lluvia y con frío, y vos evidentemente vas porque querés. No sé si alguien te está obligando. Y entonces el disfrute será de cierto tamaño.
Cuando voy porque no tengo que cumplir con tantas cosas, en general termino agotado. Y el domingo, que era un día lindo, no entiendo por qué estoy triste luego. No, y además, digo, lo hablaba con una paciente hoy. Además, digo, cuando voy a ver a mi mamá, que puede ser a cualquiera, ¿no? Pero estamos hablando con de mi mamá y mi papá, ¿no? Cuando voy a verlo porque, bueno, me da culpa no ir y tengo que ir, pues entonces estoy yendo por culpa, no estoy yendo por amor. Y si voy por culpa, por supuesto esto me afecta a mí, pero también esto afecta al vínculo con mi mamá, porque se lo voy a cobrar, porque voy y voy a estar queriéndome ir, voy y voy a estar con poca tolerancia, voy y voy a estar enojado, o sea, en algún momento esto se lo voy a cobrar. Y lo que yo digo es que mi mamá merece mi amor, no mi culpa. Y si yo puedo ir con amor 5 minutos, pues quizás serán 5 minutos. ¿Por qué tengo que ir 2 horas? Si yo puedo ir con amor 5 minutos, ¿por qué tengo que ir 2 horas? Entonces, poder priorizarme hasta ese punto, finalmente también es priorizar el vínculo con mi mamá. Mi mamá merece mi amor, no merece mi culpa. Mi culpa es un problema mío, que tengo que trabajar yo en terapia. No tiene que ver con... Aunque la madre haya aportado. Bueno, la madre aportó, pero ahora ya soy adulto, justamente. Ahora es un problema mío, que yo tengo que trabajar en terapia. Bueno, ver todos estos aspectos, ¿no? Digamos, de este vínculo de a dos, donde cada uno pone el 50%, aunque sea un padre biológico, la verdad que es bello y es trabajoso, porque algo sencillo y que por ahí con un jefe es más claro, con un amigo es más claro, con el vecino es más claro, de hasta dónde guardé y dónde yo. Acá entra tanto en juego, y no es menor como el peso de lo que nos es dicho desde afuera, que muchas veces incluye a los padres, o lo que les hemos escuchado decir, o lo que dicen hoy, ¿no? En el que el sujeto se pregunta en general poco qué quiere. Quiere, qué bueno. No, acá, si la pregunta entra, lo mejor que nos puede pasar es escuchar silencio, porque rara vez se lo va a hacer. Y después acá está otro problema, porque es, ¿y entonces cuál es la meta? ¿No? ¿Y entonces cuánto es bueno? Ni idea cuál es tu nivel de exposición saludable, ¿no? Y entonces esto... Bueno, me acuerdo, que creo que lo he contado, no me acuerdo cuando mi mamá ya estaba enferma, hace muchos años, hace como 10, 12 años, y ella vivía en un departamento, ¿no? Digo, estaba atendida, y yo entonces me preguntaba, yo me acuerdo, estar llegando a 2 cuadras y preguntarme a mí mismo, estaba yo todo un proceso, ¿no? De pensar realmente cuánto quería ir a ver a mi mamá, ¿no? Entonces, ¿y cuánto era saludable para mí? Y llegar a la conclusión de que para mí era saludable verla 5 minutos. 5 minutos. Y no 6. Entonces yo entraba, estaba 5 minutos y le daba un beso y me iba. Y era, claro, tan impactante, primero para mí, ¿no? Y después también tan sanador, porque esos 5 minutos, yo estaba con mi mamá. O sea, esos 5 minutos, realmente disfrutaba de estar con mi mamá. Y a medida que me pude quedar solo 5 minutos, después quise quedarme 10, ¿no? Pero justamente me puedo quedar 10 porque si en el vínculo empieza a pasar algo que no me gusta, me puedo ir. O sea, me puedo quedar cuando me puedo ir, ¿no? Y entonces el vínculo se va como limpiando de todo lo que no es amor. Y eso pasa después, eso se pasa a otros vínculos. Porque lo interesante de esto no es solo el vínculo con mamá y papá. Digo, lo interesante de esto es que la manera en que yo tengo de vincularme con mis padres muchas veces me muestra cómo me vinculo en otros vínculos. No, y lo interesante es que es de los vínculos más complejos, ¿no? Digo, por eso, si acá, pues, y además esto es el ABC de cómo uno trabaja con el paciente. Digamos, cuando le muestra el movimiento en el área que sea, que pudo, que fue trabajado, que fue valorado, bueno, esto me lo llevo para el resto de mi ser adulto, social, afectivo y demás. Y en esto hay que estar bien atento, porque cuando el paciente dice, no, pues yo no puedo, uno trae así, dice, esto pasó hace 4 meses, esto pasó la semana pasada, ¿no? Entonces, digamos, también crecer implica hacerse cargo de todo lo que ya soy, pero que muchas veces no me nombro, ¿no? Tal cual. Y cuando no me nombro, qué injusto que soy con todo lo que trabajo y todo lo que vivo conmigo. Tal cual. Por eso los terapeutas que vienen a hacer formación con nosotros, digo, que vienen y que nos
nos siguen y que se forman de distintas maneras, ¿no? Como terapeutas y que toman pues, líneas que tienen que ver con las escenas matrices, siempre en un punto empiezan como a cuestionarse su propia relación con sus propios padres, que es imposible no hacerlo, ¿no? Digo, si yo voy a atender, bueno, desde cualquier línea, pero si yo voy a atender desde las escenas matrices, por supuesto que me voy a preguntar, pero sin duda, ¿dónde en la relación con mis padres no estoy siendo un adulto? ¿No? ¿En qué lugar de la relación con mis padres todavía no soy un adulto? Y digo, esto da el pie para pensar otras cuestiones que nos pasan, especialmente las vemos en el área de, conocemos supervisión, ¿no? Que es a veces un tema que trae un paciente y yo siento que no puedo, y qué va a pensar de mí, y si yo le digo, ¿no? Y muchas veces pacientes circunstanciales, yo me estoy vinculando probablemente con mi madre y mi padre adentro, ¿no? En el que me evito hacer cierto movimiento, comentario o interpretación porque... Tal cual. Tal cual. Y si yo le digo esto, ¿no? Digamos, y la verdad es que, bueno, primero que esto lo trabajamos muchísimo en supervisión, porque intentamos ver los lugares donde, ¿no? Acá me representa una herida. Tal cual. No, y las veces que como terapeutas, y lo llevamos mucho a supervisión, pensamos, ¿no? Pero ¿cómo le voy a decir esto? ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué efecto va a tener en mi paciente esta intervención mía? ¿Qué efecto va a tener en la relación de mi paciente con su mamá o con su papá? Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿pero yo estoy atendiendo a mi paciente o estoy atendiendo a la mamá o al papá del paciente, ¿no? O sea, ¿quién realmente me interesa? Y bueno, esa pregunta que hacemos hacia el paciente, nos las hacemos hacia nosotros en la relación con nuestros padres, porque se juega el mismo espejo. No, a veces el movimiento también se hace desde un lugar, cuando uno al paciente dice, esto que te digo es así, y es duro, pero descontá que yo lo hago desde un lugar, no solo profesional, pero además porque tengo mucho aprecio. Esto para el paciente muchas veces es un descubrir, digamos, alguien que me quiere por lo que soy, ¿no? Donde yo cuento y hablo un montón de cuestiones, no, esto es absolutamente conmovedor. Bueno, pero nosotros digamos, también miramos cómo está toda esta otra dimensión. No es obligatorio, pero sin duda uno pasa por el también, porque hace terapia y demás, pero también porque repiensa cada uno de los criterios de abordaje. Si no lo pasamos por nosotros en un punto, es como, este capítulo no lo leí, entonces no sé cómo ayudarte. Y no pasa que el paciente no nos va a hablar de eso, o va a decir uno seguir con nosotros. Entonces, este interjuego de cómo nos pensamos, cómo nos pensamos y cómo supervisamos nuestros propios temas, bueno, nos nutren nuestra labor de terapeuta. Y si querés, antes de terminar, me gustaría tomar como una línea de nuestra mirada en relación. Hoy estamos hablando un poco de qué son los padres para la mirada de las escenas matrices y qué relación pensamos saludable para el paciente con sus padres, paciente adulto con sus padres adultos. Me gustaría tomar un poco la línea también en este sentido. Yo creo que la mirada de las escenas matrices es una mirada que valora tanto la importancia de los padres en un sujeto, que es por eso que se atreve a cuestionar tanto. Digo, lo que yo he visto, primero en mí y después en un montón de pacientes, es que a medida que el paciente, con la ayuda terapéutica, por supuesto, y con la conciencia adulta, se permite todo el enojo que tiene con sus padres, se permite el odio a sus padres, se permite sentir lo que siente y va, y esto tiene que ir junto, sanando sus propias heridas, porque el paciente es el que se tiene que hacer cargo de sanar sus propias heridas, no son los padres los que se las tienen que sanar, y va sanando sus propias heridas y va siendo cada vez más él mismo en la relación con sus padres y en la relación con su propia vida. Lo que empieza a emerger, casi diría desde atrás, es lo que siempre ha estado, que es un amor profundísimo por los padres. O sea, los adultos reconocemos un amor profundísimo con los padres. Un amor adulto que incluye el cuestionamiento y incluye el agradecimiento, pero que en realidad no duda nunca de la importancia que los padres tienen en la constitución de un sujeto. Y cuando
Y pasa lo contrario, en mi criterio, con aquellas miradas que proponen todo el tiempo un acercamiento a los padres, que es que el sujeto se autooculta un montón de emociones displacenteras, en general enojo con los padres, y después se sorprende volviendo a sentir el mismo enojo de siempre y además sintiéndose culpable porque no creció y no evolucionó como su proceso terapéutico le indica. El amor del primer tipo, el que decís, este puro a los padres, y que decís amor adulto, lo que pasa para nosotros incluye todas las emociones adentro. No es un amor excluyente. No, claro, no es un amor blanquito, no es un amor blanquito. Es un amor complejo, abarcativo, que tiene contradicciones internas muchas veces, ¿no? Como la vida misma. Lo que pasa es que el otro tipo de amor, que es por ahí el que uno cree infancia y que muchas veces nos proponen sentir, es uno que excluye todo, es amor, solo amor. No me puedo quejar de nada, no digamos, el paciente muchas veces se queja de cuestiones, pero enseguida siente que esto está mal, que está mal. Entonces lo único que hace es restringirse y no seguir en ese vínculo. Entonces, en general, ¿qué es? Lo más parecido al hijo o la hija que los padres quieren. Tal cual. Y se siente horrible. ¿Por qué? Porque él siente que no es él, ¿no? Tal cual. Entonces digo, poder encontrar este lugar y por otro lado poder avalar. Por eso no nos dedicamos a escuchar. Yo muchas veces digo, acá no es una oficina de reclamos y de quejas. Hablemos de otro lugar, porque si yo reclamo, me quejo, puedo entender que esto es como una situación particular. No, porque la verdad es que yo cada vez que les pedía que quería tocar el piano, me decían que no, que eso es una pérdida de sí misma, ¿no? Entonces digo, esto a mí me puede haber generado cierto mucho dolor, donde me diga, bueno, pero vos al final sos malísimo, no tenés nada de ritmo, lo que fuere, ¿no? Digo, no entiendo, esta parte que me sale, que me enoja, y tiene que ver con aquello. Mis padres tuvieron muchísimo que ver en eso, sí, claro. Antes en la infancia no puedo hacer nada, hoy puedo hacer algo. Hoy puedo darme las clases de piano, si quiero. Tal cual, digo, tal cual. Pero esto, ¿no? Asume, y además a veces creo que hay como una gran fantasía que es que si abro esa puerta del enojo, sí, es como abrir el placar en la noche y van a salir los monstruos. Muchas veces abro la puerta y hay algún que otro monstruo, y entonces hay alguna que otra cosa que está oculta, y que la sacamos, la ordenamos y no es para tanto, ¿no? Pero digamos, muchas veces esta posición es como, digo, es infantil, sin que esto sea un menospreciar. No, al contrario, claro. Me pienso chiquito, Sí. Me pienso sin posibilidades, y a veces el que te está diciendo eso maneja una empresa con no sé cuántos empleados a cargo, y uno dice, mirate al espejo, porque vos no ves quién sos, ¿no? No, esto a solas no se puede. Esta diferencia, y con esto, sí, si querés vamos cerrando, esta diferencia entre el amor, los dos tipos de amor que estabas contando, ¿no? El amor infantil, que me gusta llamarlo el amor blanquito, ¿no? El amor que no tiene, el amor puro, el amor intacto, el amor que no tiene emociones displacenteras, que es un amor infantil en el sentido que es el amor que siente un niño, ¿no? Por la mamá o por el papá, un niño muy pequeño. Y la diferencia con el amor adulto que uno piensa como el amor saludable en la adultez, que es un amor que incluye todas las otras emociones, sobre todo incluye el enojo, incluye la tristeza, incluye el cuestionamiento a los padres, incluye el agradecimiento, incluye el cuestionamiento, ¿no? O como decimos, incluye todos los colores, ¿no? El otro día tenía un paciente que me decía, sí, ya sé que no, la vida no es blanco y negro, la vida es gris. Y yo le decía, no, la vida no es gris, la vida es de todos los colores, tiene todos los colores. Bueno, el amor que nosotros pensamos también tiene todos los colores, o sea, amamos a nuestros padres y cuestionamos. Y desde ese lugar adulto de amar, también podemos amar a los demás. Podemos amar a los demás y eso no quiere decir que pueda cualquiera entrar a mi casa y hacer lo que quiera. ¿No? Amo a mi pareja y no estoy de acuerdo con todo. Amo a mi hijo y no le permito todo. O sea, es el mismo amor el que después aplico para las restantes zonas de mi vida. Bueno, sí, casi estamos de horario. ¿Vamos a invitar a la jornada? Sí, tenemos una jornada este sábado 5 de julio en Escobar, una jornada recontra linda. Súper linda. Se la van a perder, ¿eh? Si no vienen, se la van a perder. Este sábado 5 de julio en Escobar, de 10 a 18 horas, va a haber un montón de cosas, va a haber taller, va a haber parte teórica, va a haber un taller a cargo de María y un taller a cargo mío, va a haber encuentro, va a haber almuerzo, un lugar súper bello con laguna. Bueno, sobre todo va a haber un compartir, ¿no? Digo, porque, además de los que se quieran sumar, ya sabemos que obviamente va a estar casi todo el equipo.
va a estar casi todos los alumnos de la formación que residen en Buenos Aires. Va a haber varios pacientes que ya confirmaron que van a estar. Digo, va a haber gente de afuera. Digo, sobre todo es un compartir con los que estamos pensando un poco las cosas desde este lugar e invitando a la gente que le interese algo de la mirada a acercarse y estar un día compartiendo juntos. Y después también tenemos una formación para agosto. En agosto tenemos, sí, tenemos una introducción a la formación, es un viernes de agosto, creo que el último viernes de agosto, después confirmamos, mañana y tarde, ¿sí? 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde por Zoom, ¿sí? Para todo aquel terapeuta, psicólogo, médico que quiera, pueden acercarse un poquito más a la mirada de las matrices, ahí vamos a tener algunas cuestiones, vamos a tomar algunos núcleos teóricos importantes, como para desarrollarlos, ¿no? y pensarlos en función de nuestra labor terapéutica, y además los que se anoten en esta introducción a la formación y vivan o bien en la ciudad de Buenos Aires o en Lamba, o bien en España, van a tener incluidos un taller de escenas matrices en horario, de todos los talleres que hacemos podrán elegir uno y venir y lo tienen ya incluido, ¿sí? También esa introducción la voy a coordinar yo y va a estar también Lucía. Y también, digo, además de la jornada del 5 de julio, tenemos una convivencia para octubre, así que también en breve van a estar ya las fechas, bueno. Y también es una cosa en la que trabajamos, ayudar a que el deseo se despliegue y suceda, ¿no? Y parte de lo nuestro es como las ganas de abrir a más gente y de compartir con los que estamos, nuestro quehacer, ¿no? Sí. El terapeuta trabaja bastante en soledad, y esto es lo que yo he descubierto, que puedo trabajar distinto y que para mí es tan valioso. Y en ese trabajar construyo conocimiento, me repienso, me nutro para mi labor diaria. Por eso, si son terapeutas, son psicólogos, psicólogas, son médicos, y quieren acercarse y conocer un poquito más, para nosotros será un placer encontrarnos y compartir lo que hacemos. Bueno, un placer, Lu, como siempre, por la pantallita y en vivo, ¿sí? Tenemos taller en un ratito ahora a las 6. Bueno, y en 2 semanas volvemos a tener... Exactamente. En julio vamos a hacer 3 encuentros. Exactamente, el martes dentro de 2 semanas a la misma hora, por aquí estaremos. Abrazos para todos y pásenla muy lindo, nos vemos la próxima.